Buen día, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablar sobre el tema de marco legal en materia de contaminación del suelo, de la materia de remediación de suelo. Como primer punto tenemos el marco legal. ¿Qué es el marco legal? Establece fundamentos normativos para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y de los bienes ambientales. ¿Cuáles son los bienes ambientales? El aire, el agua, el suelo. Esto lo hace a través de mecanismos para el mejoramiento y la restauración de los recursos naturales. Establece medidas de seguridad para garantizar el cumplimiento de la normativa que estipula ordenar, dirigir y regular los impactos sobre el suelo. Hoy en día existen graves problemas que están afectando a los suelos. ¿Cuáles son estos problemas? La erosión, la desertificación, la contaminación, la compactación, la pérdida de fertilidad del suelo. Otro punto que les voy a hablar es de las normas oficiales mexicanas. Su objetivo principal de las normas oficiales mexicanas es establecer reglas, especificaciones y características aplicables en el suelo. Las presentes normas que se muestran tienen el objetivo de regular y fomentar la conservación, protección y el aprovechamiento de los suelos. Esto con el fin de proporcionar un desarrollo sustentable. Estas normas oficiales están en vigor. Les voy a presentar la norma oficial mexicana 021 de Semarnat del año 2000. Su objetivo y campo de aplicación de esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y su principal objetivo es establecer especificaciones técnicas de muestreo y análisis de fertilidad y clasificación de los suelos. Las especificaciones del suelo. Un suelo ácido es específicamente un suelo que tiene un pH menor a 7. El pH es originado por la presencia de iones activos de hidrógeno y de aluminio. El valor del pH va disminuyendo a medida que aumenta la actividad de estos iones. Los suelos calcáreo es un suelo que contiene suficiente carbonato de calcio como para que se haga efervescencia cuando se trata de ácido clorhídrico. Un suelo fértil es un suelo con propiedades químicas, físicas o biológicas en proporciones óptimas. La determinación de fertilidad del suelo. Las alternativas consideradas en esta regulación se enfocan básicamente hacia la evaluación de los suelos, según sea el propósito, ya sea de fertilidad, de salinidad o de clasificación. También la determinación de fertilidad del suelo. Las principales determinaciones analíticas para evaluar la fertilidad son consideradas en la presente norma y son la preparación de la muestra, el pH que se mide en el agua, la densidad aparente, la densidad real, el contenido de humedad que tiene el suelo, la retención de humedad y el contenido de materia orgánica. La norma 147 de Semarnat 2004 establece criterios para garantizar y determinar concentraciones de remediación sobre suelos que son contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, mercurio, entre otros compuestos químicos, y por sus composiciones orgánicas, así como sus criterios de remediación. El campo de aplicación de esta norma es de observancia obligatoria. Esto es para todas aquellas personas físicas o morales que quieran o deban determinar la contaminación de un suelo. Esto lo hacen con materiales o residuos que contengan arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, mercurio, entre otros, y con compuestos inorgánicos. Semarnat, año 2001. Esta norma principalmente nos
indica los procedimientos y lineamientos que se deben observar para la rehabilitación y asimismo mejorar y conservar los terrenos forestales de todo tipo de pastoreo. Bien, pues la presente norma es de observancia obligatoria para quienes tienden a realizar actividades pecuarias y faunística, y su sustento se basa principalmente en aprovechar todo tipo de vegetación forestal en los terrenos forestales. Y bien, esta norma también nos indica la conservación de los terrenos forestales en los que se realizan actividades de pastoreo para restablecer y mantener, asimismo incrementar los recursos naturales. El dueño o poseedor de este predio principalmente tiene que contar con, con un escrito mediante un aviso, el cual debe llevar a la Secretaría a través de sus delegaciones federales para realizar las siguientes actividades, que son la infraestructura para extracción y retención de agua cuando implique remoción de vegetación y del suelo, para la repoblación, para remoción de vegetación y para aquellas que impliquen roturación del suelo. Y bien, el aviso deberá contener la siguiente información, que son el nombre y domicilio del dueño o poseedor del predio, el nombre y ubicación del predio, las actividades que se pretenden llevar a cabo y una superficie programada. Asimismo, se tiene que tomar en cuenta el tiempo de ejecución de las actividades. Y bien, el aviso debe estar acompañado de la siguiente documentación, que son una copia de las escrituras de la propiedad y un croquis de la localización del plano. Son esas dos documentaciones que se solicitan más que nada. Y bien, el pastoreo debe evitarse en los terrenos con presencia de especies en peligro de extinción. Es un requerimiento. Y bien, la siguiente norma 023 de Semarnat, año 2001, es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y uno de sus principales objetivos es establecer las especificaciones técnicas que deberá contener la cartografía y la clasificación para la elaboración de inventarios de suelos. Y bien, los inventarios de suelos o estudio de suelo, la Secretaría establece 6 niveles de inventarios o estudios en México principalmente, que son los continentales, los nacionales, los de reconocimiento, los semidetallados, los detallados, los intensivos. A continuación les voy a explicar en qué consiste cada uno. Los inventarios continentales, estos deben proporcionar información general de los suelos de México y deben servir para actividades de planeación e información nacional e internacional. Los inventarios nacionales, principalmente estos deben proporcionar información en general de los suelos de México que nos sean útil para la definición de políticas y estrategias ambientales. Los inventarios formales de suelos, estos se consideran como levantamientos formales de suelos a los estudios e inventarios a nivel de reconocimiento, semidetallados, detallados e intensivos. Bien, los siguientes son los levantamientos de reconocimiento. Estos principalmente deben proporcionar información de los suelos de una región o del país necesaria para la localización de proyectos de desarrollo. Los siguientes son los levantamientos semidetallados. Estos principalmente deben proporcionar información de los suelos de un área útil para su ubicación de proyectos, su factibilidad y la implementación de programas de desarrollo. Y por último tenemos los levantamientos detallados. Estos principalmente suelen proporcionar información de los suelos de un área útil para la solución de problemas o manejo para dictaminar el cambio del uso de suelo. Y bien, estas fueron las normas que les proporcioné. A continuación, para dar certidumbre a la efectividad de los resultados de la remediación de sitios contaminados con los hidrocarburos, el 20 de agosto del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana de emergencia NOM-EM 138 ECOL 2002. Esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminación en los suelos afectados por hidrocarburos
La caracterización del sitio y procedimientos para la restauración, la cual fue prorrogada el 20 de febrero del 2003 por 6 meses más. Durante el periodo de vigencia de norma de emergencia se integró un grupo de trabajo para elaborar la norma definitiva, la cual se publicó el 29 de marzo del 2005 con el título de NOM 138 Semarnat SS 2003. Los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación. Los derrames de hidrocarburos por las sustancias que involucran pueden poner en peligro los lugares donde se producen, la integridad de los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales. Cuando un derrame de hidrocarburos permanece sin ser atendido, puede causar daños constantes y crecientes al suelo y a otros recursos naturales. Se propone que se incluya en la norma oficial mexicana el estudio de riesgo como una alternativa a la aplicación de los valores límites de limpieza publicados actualmente. El estudio de riesgo es aplicado para aquellos sitios en donde las condiciones de riesgo se encuentren en duda, ya que pudieran suceder que a niveles por arriba de los establecidos en la norma no existiera riesgos para la población o al ambiente, por lo que el estudio de riesgo permitiría establecer los niveles de remediación basados en el riesgo específico de la zona y en consecuencia representaría un ahorro que puede ser considerable de recursos. Bueno, a continuación viene la norma oficial 141 mexicana, la norma oficial mexicana NOM 141 Semarnat del 2003. Esta norma establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales. Bueno, debido a los impactos significativos que los residuos provenientes de plantas de beneficio de minerales produce el medio ambiente, se hace necesario su control. Las presas de jales son uno de los sistemas para la disposición final de los residuos sólidos generados por el beneficio de minerales contemplados en el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al medio ambiente en materia de residuos peligrosos y que deben reunir condiciones de máxima seguridad a fin de garantizar la protección de la población, las actividades económicas y sociales y en general el equilibrio ecológico. Y bueno, el método de prueba que establece el procedimiento para determinar la peligrosidad de los jales propuestos en esta norma oficial mexicana fue desarrollado y estandarizado para determinar las características que hacen peligrosos por su toxicidad a matrices sólidas, como son los residuos mineros, y está aceptado por la comunidad científica nacional e internacional. Y bueno, estos son dos normas que vienen siendo la norma 138 oficial y la norma oficial 141. Es lo que establece cada una de ellas.
Buen día. Yo voy a hablar sobre la EGEPA, haciendo énfasis en el tema de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos. Me voy a enfocar en algunos artículos que son un poquito más importantes para lo que es este tema. Empezamos con el artículo 98, en el cual nos menciona los criterios que se consideran para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo. Aquí mencionamos dos puntos. Uno es el uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de ningún ecosistema. Así como también tenemos el punto que nos dice que el uso del suelo debe hacerse de manera que estos mantengan su integridad física y su capacidad productiva. De esta manera, bueno, voy a mencionarles otros dos puntos y se los dejo para que los analicen bien en la conciencia. Esto como que habla un poquito más en general acerca de cómo aplica este artículo en el manejo sustentable del suelo. Una vez entendido esto, pasamos al que es el siguiente artículo, el artículo número 100. En este artículo se mencionan lo que son las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales que implican la obligación de hacer un aprovechamiento sustentable de ese recurso. Esto aplica cuando las actividades forestales deterioren gravemente lo que es el equilibrio ecológico, afecten la biodiversidad de la zona, así como la regeneración y capacidad productiva de los terrenos. Para esto, la autoridad competente va a ser la encargada de revocar, modificar o bien suspender la autorización respectiva en términos de lo dispuesto por la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable. Bueno, entonces con esto tenemos que hay ciertas autoridades que se encargan en específico de manejar lo que es el tema de los suelos. Estas dependencias, estas autoridades son las que se van a encargar dependiendo al deterioro, al agravio que se esté manejando en cierto ecosistema en cuanto al suelo. Son los que van a decidir si se revoca o se retira por completo esa autorización que tenían para tratarlo. Bien, con esto nos vamos al artículo 101. Este artículo 101 aplica para lo que es las zonas selváticas. Nos dice que el gobierno federal atenderá de forma prioritaria en base a la conformidad con las disposiciones aplicables. Que para esto es pues la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas selváticos, donde existen actividades agropecuarias establecidas. Esto lo vemos, hay muchos lugares a las afueras de la ciudad que aún no están de cierta manera modificadas por el ser humano, por lo cual está selvática y empiezan a querer meter mano, por así decirlo, el humano empieza a querer deteriorar el ambiente natural, el ecosistema, lo quiere degradar, y pues aquí es donde entra este artículo. Bien, pasamos al artículo 101 bis. En este artículo se maneja la generación, manejo y disposición final de los residuos industriales y peligrosos, así como las autorizaciones y permisos que el efecto se otorguen. Este otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, importación, utilización y en general la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. Okay, ahora nos pasamos a lo que es el artículo 136. Este artículo
nos habla sobre los residuos que se acumulen o que puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos, los cuales deberán reunir las siguientes condiciones para poder prevenir o evitar lo que es la contaminación del suelo o bien las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos, las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación y fracción formada por el Diario Oficial de la Federación del día 13 de diciembre de 1996, y también pues para evitar o prevenir lo que son los riesgos y problemas a la salud. Gracias. Buen día, mi nombre es María Fernanda López Hernández y les voy a presentar los artículos del 138 al 144 de la LEGEPA. Y bueno, como ya sabemos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es parte del marco legal ambiental en México. En esta contiene varios reglamentos, entre ellos hay uno que es la prevención y control de la contaminación del suelo. Y bueno, como primer artículo tenemos el 138, que nos habla de que la Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría con los gobiernos estatales y municipales. Esto para dos cosas. La primera es la implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Y la segunda, la identificación de alternativas y reutilización de disposición final de los residuos sólidos, así como incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras. Aunado a esto, el artículo 139 señala que toda descarga, depósito o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en los suelos será sujeta a lo que disponga la Ley de Aguas Nacionales, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas. En el artículo 140 nos habla sobre la generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación, que deberán sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas, que al respecto expida la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En el artículo 141 nos habla que la Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Economía y de Salud, expedirá normas oficiales mexicanas para la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan así reducir la generación de residuos sólidos. Asimismo, dichas dependencias deberán promover, ante los organismos nacionales de normalización respectivos, la emisión de normas mexicanas que en las materias a las que se refiere este precepto. En el artículo 142 nos habla que en ningún caso se podrá autorizar la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier tratamiento para su destrucción o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en que la nación ejerce su soberanía o jurisdicción. Asimismo, las autoridades para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra nación no solo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento en esta. El artículo 143 nos habla sobre los plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, que quedarán estos sujetos a las normas oficiales mexicanas que expidan en el ámbito de sus respectivas competencias la Secretaría y las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación, asimismo la Secretaría de Salud y de Economía. El reglamento de esta ley deberá establecer la regulación que dentro del mismo marco de coordinación deba observarse en actividades relacionadas en dichos materiales, incluyendo así la disposición final de sus residuos, empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones correspondientes. Y por último está el artículo 144, que nos habla que atendiendo a lo dispuesto a la presente ley, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y demás disposiciones legales reglamentarias aplicables a la Secretaría,
coordinadamente en las Secretarías de Salud, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Asimismo, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial deberán participar en la determinación de restricciones arancelarias y no arancelarias relativas de la importación y exportación de materiales peligrosos. Y bueno, se plantea que los sistemas de manejo y disposición de residuos sólidos no peligrosos queden sujetos a autorizaciones y legislación estatal o, en su caso, municipal, y en la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos mediante rellenos sanitarios.